El último día del año es ese en el que todo el mundo está dispuesto a celebrar. Se cierra una etapa y comienza una nueva. En Japón, el país al que vamos a estar viajando en el vídeo de hoy, todo el mundo estaba preparado para darle inicio al nuevo milenio. Una mujer en Tokio, una anciana, estaba llamando por teléfono a su hija, a su yerno y a sus nietos, pues iban a hacer planes esa última tarde del año 2000. Sin embargo, ella no se espera que al no obtener respuesta, su mundo está a punto de partirse en dos. Cuando ella llega a casa de su hija, su yerno y sus nietos y abre la puerta con sus propias llaves tras no obtener respuesta después de llamar al timbre, da comienzo uno de los más siniestros y misteriosos crímenes jamás ocurridos en Japón. Y lo peor de todo es que 23 años después todavía no se le ha dado resolución al caso. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo caso. Os estaba echando muchísimo de menos, que os traigo 3 nuevos casos en lo que queda de semana, que sé que os van a encantar. Vamos a comenzar con el de la familia Miyazawa. Hoy tenemos unos nombres un poquito complicados porque nos vamos a ir hasta Japón. En el resto del mundo, el año nuevo es un día para celebrar con la familia y después disfrutar con los amigos. Por lo menos te hablo de lo que es tradición aquí en España, cuando se comen las 12 uvas para darle la bienvenida al nuevo año con la familia y después te vas a lo que se llama un cotillón, que es como una fiesta de año nuevo con los amigotes y amaneces todavía en la calle comiendo chocolate con churros para desayunar. Esa es la tradición aquí. En Japón la verdad es que se lo toman un poquito más en serio y a estas fechas se les llama Omisoka. Se considera uno de los días más importantes del año, el cierre del año antiguo y el comienzo del año nuevo. Allí las costumbres y las tradiciones se siguen al pie de la letra y es un día muy prestigioso para la población. Así que vayamos a ver cómo planeaban pasar este día la familia Miyazawa, nuestra protagonista de hoy. La familia Miyazawa era una típica familia japonesa. Era un matrimonio con 2 hijos, un chico y una chica. El padre se llamaba Mikio Miyazawa, tenía 44 años y trabajaba para Interbrand, una prestigiosa empresa de marketing que había hecho campañas de publicidad para Microsoft, para Nissan y para Xerox. Xerox es como una empresa que se dedica a la imprenta, ¿vale? Para que te hagas una idea. Los compañeros dicen que era un hombre súper agradable, un hombre que le caía bien a todo el mundo, que siempre trataba de portarse de manera amable con todos y que por tanto era prácticamente imposible que él tuviera ningún enemigo. Bueno, eso es lo que pensamos nosotros, ¿verdad? Yo te digo que siempre hay alguien ahí en la sombra, o bien envidiándote o bien odiándote, y no necesitas una razón específica, ¿vale? La gente simplemente lo hace pues porque tienen el corazón negro. Después tenemos a Yasuko Miyazawa, que era la mamá de 42 años. Era muy amable y compasiva. Ella era maestra en el hogar y de esta manera se podía ocupar mejor de los 2 hijos que tenía el matrimonio, Niina, de 8 años, y Rei, de 6 años. Niina estaba en 2º grado. Ella era juguetona, divertida y le gustaba muchísimo la actividad. Jugaba al fútbol y al ballet muy a menudo. O sea, había cogido el gusto por el fútbol de su papá y el ballet de su mamá, y a ella se le daban bien ambas cosas y lo practicaba muchísimo. Sin embargo, Rei tenía alguna dificultad más. Por ejemplo, tenía dificultades con el habla, también tenía dificultades para relacionarse con los demás. Vamos a decir que era un niño con necesidades especiales y esto preocupaba y estresaba bastante a la familia, que había decidido pues buscar ayuda profesional. A pesar de que llevaban ya algunos años con psicólogos, con profesionales, no terminaba de solucionarse el tema, como que no veían una esperanza en el niño y entonces estaban un poquito preocupados, pero independientemente de eso lo amaban muchísimo, se volcaban muchísimo con él, tanto su hermana como sus padres, como su abuela, sus tíos. O sea, no había problemas con el niño en sí, pero pues obviamente, claro, a los padres no les era plato de buen gusto. La familia se había mudado a Setagaya en 1990. Setagaya es de los 23 distritos de Tokio el segundo más grande. Se encuentra al sureste de la ciudad, cerca de la bahía de Tokio. Es un distrito
que al principio en su creación tenía mucho auge. Se fueron a vivir allí 200 familias. La propia casa de los Miyazawa era muy curiosa, porque en realidad era un solo edificio, pero ellos lo habían dividido en dos. Tú por fuera lo mirabas y era una sola casa, un solo complejo. Lo que pasa que en uno de los lados vivía la familia Miyazawa, el matrimonio, y después en el otro lado vivía parte de la familia de Yasuko, de la mamá. Por tanto, en este mismo edificio vivían 7 miembros de la misma familia, pero no te vayas a pensar que estaban todos mezclados. No, estaba bien dividida la casa y se entraba a cada una por una puerta. Es decir, que eran como vecinos de verdad, más que familia, ¿vale? En este lado vivían los 4 miembros de la familia Miyazawa y en este lado vivía la mamá de Yasuko, la hermana de Yasuko y el cuñado de Yasuko. Ahora, existía un problema con esta casa edificio y es que en la parte trasera había un parque que Tokio había decidido ampliar. Para esto necesitaban comprarle el terreno a los vecinos que vivían allí y la mayor parte de estas familias habían vendido, más que ceder, ¿no?, sus casas, sus terrenos y se habían mudado a otra parte, con una compensación económica, por supuesto. Entonces, de 200 familias que comenzaron en Setagaya, quedaron solamente 4. Los Miyazawa, la familia de Yasuko y otras 2 familias vecinas. Esto hizo que Setagaya pues pasara de ser un lugar muy habitado y muy alegre, con mucha vida, a prácticamente un pueblo fantasma. El único meneo, digámoslo así, que quedaba era en la parte de atrás de la casa de los Miyazawa. Justamente ahí había un parque para skaters y para la familia, especialmente para el papá, esto era un problema, porque metían un ruido que te matas los skaters. Entonces él había tenido algún que otro rocecillo con estos jóvenes, porque había salido en más de una ocasión a decirles que por favor que no gritaran tanto, que no hicieran tanto ruido, que por la noche no estuvieran allí con los skaters, que tenían 2 hijos pequeños, en fin, tú sabes, pues pidiendo un poco de comprensión y que se portaran de una manera decente. Pero obviamente pues esta gente le había dicho que se fuera a fumarse un pepino, básicamente. La semana justo antes de que llegara el año nuevo, el papá había tenido un enfrentamiento un poco más acalorado de lo habitual con una banda de skaters que en realidad pertenecían a los Bososuku, que es una banda de motociclistas japonesa y que son un poco temidos porque son gente así como muy antisocial, muy antirreglas, que es como que todo el mundo es suyo y bueno, pues haberse enfrentado a esta gente era un poquito peligroso. Así que al final la familia, Yasuko y Mikio, habían acordado como matrimonio que sí, que se iban a terminar mudando. Estaban haciendo ya planes para marcharse. Lo que pasa que el destino no les permitiría llegar a este punto. Antes de que lleguemos al meollo gordo del asunto, te tengo que contar que en el verano de ese mismo año, del año 2000, habían empezado a pasar cosas un poco raras con los animales de la zona. Por ejemplo, habían empezado a aparecer roedores sin vida. Habían empezado a aparecer los gatos de la zona en unas condiciones pues como que se hubieran ensañado con ellos. Y de hecho un perro callejero de los que se conocía mucho por allí por el barrio, porque andaba siempre viendo a ver quién le daba comida y caricias, un día había aparecido sin cola. Esto es importante porque ya nos estamos dando cuenta de que alguien muy malvado, con el corazón muy negro, estaba rondando por la zona. Bien, el 25 de diciembre, el día de Navidad, Yasuko había llamado a su suegro por teléfono, al papá de su esposo, de Mikio, y le había dicho que había un auto un poco raro estacionado delante de su casa. No es que el auto fuera raro, que lo he dicho mal, sino que era extraño que ese coche estuviera ahí aparcado, porque en realidad a nada, escasos metros, había un parking específico para este menester, para aparcar allí, entonces este coche no tenía por qué estar aparcado delante de su casa. El 27 de diciembre, 2 días después, un testigo dice que un hombre de unos 40 años estaba caminando por el terreno de la casa de los Miyazawa. Dice que esto es un poco raro, pero a la vez no, porque con el parque de skaters que había detrás, pues mucha gente llegaba hasta allí, se despistaba y se metían en el terreno de los Miyazawa. Otros simplemente pues andaban por allí curioseando y entonces pues que era algo raro, pero a la vez no era algo raro. 2 días después, de nuevo, el 29 de diciembre, en la estación cercana de, a ver este nombre, ¿cómo lo digo? Seiyogakuenmae, a pocos metros de donde vivía la familia. A ver, Setagaya era una población que estaba muy bien conectada con los trenes, ¿vale? Entonces había
muchas estaciones cercanas. Un hombre, un testigo, recuerda haber visto a un tipo con un estilo un poco raro, con un poco llamativo, ¿no? Como si fuera un patinador con mochila, un poco andrajoso vestido, ¿no? Ese mismo día, el 29 de diciembre también, en una tienda cercana a la casa de los Miyazawa, un hombre compra uno de estos especial para sashimi. Solamente se compró ese día, así que es fácil de recordar este dato. Y el 30 de diciembre, un hombre con la misma vestimenta que había dicho este señor, que había como una especie de skater en la estación, que iba un poco andrajoso vestido con la mochila y tal, se ve cerca de la estación de Sengawa. También tenía entre 35 y 40 años y esta estación también estaba cerca de la casa de los Miyazawa. Y tú me estarás diciendo, a ver, Mar, ¿para qué me estás llenando la cabeza con todos estos datos? No entiendo nada. Es importante que te quedes con todo esto que te estoy diciendo, porque es muy probable que estemos delante del culpable que hizo lo que te voy a contar a continuación, estuviera paseándose ante los ojos de todo el mundo, pero como nadie sabía la absoluta barbaridad que estaba rondando en su cabeza, pues nadie le dio importancia. El 30 de diciembre sería el último para la familia Miyazawa. ¿Qué le pasó, Mar? Yo te lo voy a contar ahora mismo. Pero antes déjame decirte que a las 6 de la tarde la familia al completo se había ido a un centro comercial pues para hacer las compras de comestibles correspondientes para celebrar el final de año y el comienzo del año nuevo. Un testigo dice que efectivamente los vio en el centro comercial, estuvo saludándolos, deseándoles felices fiestas. Y un vecino pasó también por delante de su casa a las 6:30 y dice que no estaba el auto de la familia, así que efectivamente se corrobora que estaban todos en el centro comercial. A las 7 de la tarde han llegado ya a casa y Yasuko, la mamá de la familia, llama a la puerta de su madre, o sea, la abuela, le dice que la nieta, Nina, quiere ir con ella a ver un programa de televisión. Entonces llega la niña y está junto a la abuelita viendo la tele hasta las 9:30 de la noche, momento en el cual ya regresa a su casa. A las 10:38 de la noche se accede al email de Mikio. Es él leyendo un correo de trabajo que abrió con una contraseña, o sea que iba destinado efectivamente a él, y ya está. Esto es lo último que sabemos de la familia. Este es el último momento en el que se conoce que la familia Miyazawa está con vida, porque a partir de este momento su hogar tranquilo y amoroso se convierte en una absoluta pesadilla, en un absoluto centro del horror. Cerca de las 10 de la noche, un testigo que pasa cerca de la casa de los Miyazawa dice que escucha como un poco de alboroto. En realidad no eran gritos o golpes, sino que él lo que oyó era como si una pareja estuviera discutiendo, ¿vale? 1 hora y media más tarde, o sea, sobre las 11:30 aproximadamente, la hermana de Yasuko, de la casa de al lado, que están pared con pared, recuerda, escucha un golpe fuerte. Pues no le da más importancia, ¿verdad? A esta misma hora, otro testigo dice que ve a un hombre que sale corriendo de cerca de la casa de los Miyazawa. Va corriendo por un sendero que se aleja de la casa de los Miyazawa, pero tampoco le da mayor importancia porque como los skaters siempre formaban allí mucho bullicio, pues dice, pues seguro se han liado en alguna pelea o algo y este se está escapando o ha salido corriendo y ya está. Solamente estas 3 señales esa noche dijeron que algo andaba mal. Sin embargo, el verdadero terror no se descubre hasta la mañana siguiente. En las proximidades de la casa de los Miyazawa, un taxista recoge a 3 hombres en su taxi. Y en las investigaciones que he estado leyendo, me he encontrado con un dato que me parece curioso, y es que dicen que este taxista comete el error de no pedirle los nombres a estos 3 hombres que se montan en su auto. Yo no entiendo bien a qué se refiere esto, porque que yo sepa, por lo menos aquí en España no es necesario que tú le des ni tu nombre ni tus apellidos a un taxista o a un Uber, pero a lo mejor en Japón sí que es obligatorio, sí que es necesario. No lo sé, si tú lo sabes, por favor, déjame saber abajo en comentarios. Esa noche deberían haber llevado como un ambiente festivo, sin embargo estos 3 hombres se veían como muy apáticos, como muy cansados. De hecho, uno de ellos iba sangrando y dejó una mancha en el asiento trasero del taxi. Ahora, como este taxista no sabía lo que había pasado hacía solo unos metros de distancia, pues obviamente tampoco le dio mayor importancia y dijo, pues es una noche en la que hay peleillas, hay roces, la gente se pone hasta arriba y pues a lo mejor por eso está herido el tío este. Bueno, llegamos a la mañana siguiente, la mañana del día 31, y la mamá de Yasuko llama por teléfono a su familia porque van a hacer planes para pasar juntos la tarde. Pero la llamada ni siquiera entra, no suena, no hay línea, y dice, qué raro, porque habrán desconectado el teléfono. Entonces sale de su casa y se va a la casa de su hija, que está a la puerta con puerta.
llama al timbre, pero no obtiene tampoco ninguna respuesta. Y dice, jo, qué raro, voy a abrir con mis propias llaves. Cuando abre la puerta, la casa está totalmente en silencio y lo primero que ve es el cuerpo de su yerno, de Mikio, al pie de la escalera que conduce al segundo piso de la casa, sin vida. Rápidamente sube al segundo piso en busca de su hija y se encuentra en la parte superior de la escalera que conduce del segundo al tercer piso, que es como una especie de desván, a su hija y a su nieta, todavía más dañadas que su yerno y también sin vida. Pone las manos sobre ellas, se da cuenta de que no hay absolutamente nada que hacer y cuando va a la habitación de su nieto de Rei se lo encuentra también fallecido con unas marcas aquí muy rojas y muy moradas alrededor del cuello. Totalmente en shock, totalmente desesperada, dando unos gritos que se escucharon por todo el barrio, la señora llama a la policía. Cuando llega la policía se encuentran con uno de los escenarios más terroríficos que jamás han visto en su tiempo como agentes en Japón, porque en la oscuridad de la noche un culpable desconocido ha terminado con una familia entera, además de una manera que se ensañó muchísimo, y nadie había oído nada. ¿Cómo puede ser esto? Cuando interrogan a la familia, Yasuko les cuenta que a las 11:30 de la noche había escuchado este ruido tan fuerte, ¿te acuerdas que te conté? Pues probablemente es cuando Mikio había enfrentado al agresor y al caer por las escaleras pues había hecho este golpe tan fuerte. Mikio estaba en su mayor parte herido por aquí por el cuello y había sido con ese de sashimi que te he comentado que se compró en la tienda el día 29. De hecho, este mismo se encuentra en la cocina. Está allí. O sea, no se lo ha llevado siquiera, ni se ha molestado en limpiarlo. Además, se encuentran con que estaba roto. La hoja se había partido. Tú fíjate la fuerza con la que le había dado a Mikio, que se había quedado parte de la hoja en su cráneo. También estaba herido en los muslos, en las nalgas, en ambos brazos, en el pecho, en la cara. Y la causa del fallecimiento había sido porque había perdido mucha sangre. Después se fue a por Yasuko y a por Niina, pero como ya se le había roto esto, pues se fue a por otro a la cocina. Pero antes lo intentó con esta misma herramienta y entonces, claro, entre que se fue a por uno y dejó el otro, la madre Yasuko había tratado de curar a su hija Niina de todo lo que les estaba infligiendo, las había dejado malheridas. La madre trató de usar vendajes que había en el botiquín para curar a su hija y ellas probablemente pensaban que el tipo ya se había marchado de la casa y por eso es que perdieron tiempo en intentar curar sus heridas y no llamar a la policía, quiero decir. Sin embargo, el tipo no se había ido, solamente había llegado hasta la cocina para coger otro de estos y cuando volvió las remató. Les dio principalmente en la cara y en el cuello. Ellas estaban en las escaleras que conducían del segundo al tercer piso, que era como una especie de desván al que se llegaba por estas escaleras que se bajan y después se pueden recoger, ¿sabes? Las mujeres estaban ahí arriba viendo la televisión, había como un cuartico con una cama y una tele y ellas estarían ahí descansando tumbadas sobre la cama. La mamá tomó a Nina y la bajó por las escaleras para tratar de curarla, mientras que el tipo se iba a por este otro y al final cuando vino a por ellas y las remató pues se quedaron agachadas, la madre sobre la hija intentando de protegerla, se había quedado en esta misma posición. Nina fue la última en fallecer, tenía una lesión de médula espinal cervical porque le había dado en la espalda. También le faltaban el primer y el tercer diente, lo cual significa que también le había... Y dicen los investigadores que encuentran como demasiado ensayo con estas dos mujeres, así que estiman que a lo mejor esto podría haber sido porque el tipo, pues eso, tenía un odio especial hacia las mujeres. A Rei, sin embargo, le había quitado la vida de una manera diferente. Y él había sido el primero, porque resulta que el tipo había accedido a la casa desde la ventana del baño del segundo piso. Había entrado por esta ventana y había acabado con él, y después había ido a por el resto de la familia. 6 horas después de que la mamá de Yasuko alerte a la policía y se encuentre en todo lo que ha pasado con los Miyazawa, un tipo de unos 30 años más o menos entra al centro médico de la estación de Tobuniko, que está a unas horas al norte de la casa de los Miyazawa. Resulta que este tipo entra con una lesión aquí en la mano, pero gravísima, pero tan grave que se le ve hasta el hueso. Lo están curando las enfermeras y están alucinadas porque el tipo está, o sea, impasible, no muestra ningún tipo de dolor ni de sentimiento, está
allí sin más para que lo curen, y cuando lo curan le dan el alta y lo dejan que se pire. Claro, hasta esta estación de Tobunico no había llegado todavía la noticia de lo que había pasado en la casa de Setagaya. Probablemente, si se hubiera sabido, pues a lo mejor lo hubieran detenido y hoy en día estaríamos con el culpable tras las rejas, pero no fue así. La policía creía que el caso era pan comido, porque en la casa existían absolutamente todas las pruebas habidas y por haber. Ya verás, te vas a quedar anonadada, o sea, es que me vas a decir, pero a ver, man, con todo lo que había, con todo lo que dejó, con el cero cuidado que tuvo, y me vas a contar que el tipo no lo han encontrado, no está arrestado, que no se sabe quién es el culpable. Pues no se sabe. Probablemente este es uno de los casos más raros que jamás te vaya a contar yo aquí en Curioseando sin censura, porque de hecho yo misma no había conocido ninguno como este. Encuentran ambos, el que se compró el día 29 para el sashimi y el que se utilizó de la propia cocina de los Miyazawa. Los dos manchados. Pudieron reconstruir más o menos lo que había pasado esa noche por todas las demás pruebas que había dejado. Estaba el botiquín de primeros auxilios abierto, se había usado por Yasuko y por Nina, porque en una pieza de vendaje se había encontrado la sangre de Nina. En el baño de arriba habían encontrado heces, o sea, el tipo había echado allí el chorongo y no había tirado de la cadena, ni se había molestado, ¿para qué? Entonces, en los restos lo que encontraron fue que había comido un plato de espinacas con sésamo y judías verdes. Ya ves tú, tiene que andar en la mierda, qué asco. En toda la casa había manchas de sangre y también de suciedad, y estaban las huellas de los zapatos del tipo, que eran de marca Schlesinger, que se vendían por todo Japón, estas zapatillas, pero había algo muy curioso, y es que este tamaño de estas zapatillas no se vendía en Japón, sino que se vendía en Corea del Sur. También encontraron compresas, toallas higiénicas femeninas manchadas de la sangre, pero del agresor. Se cree que Mikio lo había dañado durante esa pelea que tuvieron y entonces el tipo se había tratado de curar a sí mismo con ellas. Enviaron las muestras de esta sangre para los análisis y mientras tanto siguieron recopilando pruebas. Encontraron todo el outfit, toda la ropa que llevaba el tipo esa noche porque la había dejado allí dobladita, o sea, se había cambiado de ropa allí en la casa. Era como una especie de outfit de patinador. Había un sombrero gris de pescador, una chaqueta AirTech negra, camiseta de manga larga blanca y morada, guantes negros, una bufanda multicolor sin etiqueta y un pañuelo negro. La camiseta estaba manchada de sangre, pero no era de ninguno de los miembros de la familia porque las tallas no coincidían. Solamente se vendía en tiendas Marufuru, una cadena minorista que también vendía los guantes y el sombrero de pescador. Llevaba un pañuelo también, que había sido planchado previamente. Y esto es algo extraño, dicen los teóricos de la conspiración, porque claro, después de 23 años tratando de encontrar al culpable y no se ha encontrado, pues han salido muchísimas teorías. Que esto puede ser porque el tipo hubiera vivido con la madre, ¿no? Porque en Japón nadie planchaba los pañuelos a no ser que vivieras con la mamá, que pues eso, que te plancha hasta el pañuelo. En este pañuelo se había olido un perfume específico de la marca Drakkar Noir. Las prendas habían sido lavadas además con agua dura. En este agua se encuentran unos minerales y unas vitaminas que están en el agua blanda, así que este no era agua corriente y Japón había usado durante muchos años sistemas de agua blanda, por lo tanto el tipo no había lavado la ropa allí en Japón. Ahora, como curiosidad te digo que en Corea del Sur, sorpresivamente, usaban precisamente este sistema de agua dura. Además de la ropa se encuentran una riñonera que contiene dentro cinta adhesiva que se usa para tapar los pequeños rocecitos o los golpecitos que suceden por debajo del skate, de los patinetes, y esta mochila también tenía trazas de olor a Drakkar Noir y tenía arena. Cuando analizan esta arena se dan cuenta de algo sumamente llamativo, y es que esta arena es del suroeste de Estados Unidos, justo del área próxima a la base de la Fuerza Aérea Edwards, a unos 160 kilómetros de Los Ángeles. Es como que ya nos estamos yendo mucho. Unas cosas son de Corea del Sur, otras cosas son de una Fuerza Aérea de Los Ángeles, o sea, se nos están esparciendo ya como demasiado las pistas, ¿verdad? Sospechan que pueda llegar a ser un aviador que había estacionado en Tokio, quizás un contratista militar que viajaba por muchos países. Dicen que el pañuelo que estaba planchado también podría corresponder con esta teoría de los militares porque corresponde al porte militar el planchar absolutamente todo, es algo que les enseñan allí. La riñonera estaba sumamente usada y era relativamente pequeña. Este tipo de riñoneras se vendieron en Japón desde septiembre de 1995 hasta enero de 1999 y era muy barata, costaba más o menos $30.
se había fabricado también en Corea del Sur, por cierto. Le pasaron las luces estas estroboscópicas y encontraron algunos restos de como un tinte fluorescente rojo y mechones de cabello oscuro que pertenecían al perpetrador. Pero a pesar de todo lo que te acabo de contar, ni siquiera con todo esto pudieron reconstruir el caso. Así empiezan a pasar semanas, empiezan a pasar meses, empiezan a pasar años y la policía de Japón pide ayuda al público. Rastrean a varias personas que habían comprado estas mismas prendas, pero es que, como tú comprenderás, esto es como buscar una aguja en un pajar, ¿verdad? Había miles de personas y los esfuerzos no dieron frutos. Pero a principios de abril, la policía encuentra algo más. Una estatua budista pequeña, a unos 100 metros más o menos de la casa de los Setagaya. Esta estatua budista representaba al dios Jiso, que es una deidad budista que sirve para proteger a los niños cuando fallecen. Se supone que esta deidad lo que hace es que ellos puedan pasar al terreno espiritual sin que los demonios los molesten, y se utiliza específicamente para aquellos niños que fallecen antes que sus padres. Dice la policía que si esto lo puede haber puesto el culpable porque tenía remordimientos o como para ayudar un poco con lo que hizo con la familia, sí, claro, después. Repasan una y otra vez el acceso a la casa también. Se dan cuenta de que accedió a través de la ventana del baño del segundo piso, y a esto solo se puede acceder desde la parte de atrás de la casa, es decir, por donde está el parque de los skaters. Hay que tener mucha habilidad física para subir por ahí, porque como tú comprenderás es un segundo piso de una casa. Esto también podría coincidir con esta teoría que dicen de que se puede tratar de un militar o de un skater, porque pues ambos tendrían habilidades físicas, ¿cierto? Saben perfectamente que el primero que falleció fue Rei. Sin embargo, después suponen que lo que pasó fue que el padre escuchó ruidos en la habitación de su hijo, se fue a ver qué estaba pasando y entonces se encontró de frente con el culpable. Pelea con él y cuando fallece cae por las escaleras. Luego dicen que Yasuko y Nina fueron las siguientes. La madre usa el botiquín para tratar de auxiliar a la hija porque ya sabes que ha usado esto de sashimi roto y entonces pues le ha hecho muchas heridas. Pero también puede ser al revés, que Rei efectivamente fallece el primero y que luego se va a por Nina. Y cuando la madre trata de defender a la hija, se escucha todo el ruido, Mikio está abajo, escucha lo que está pasando, sube a ver qué sucede. Cuando trata de quitarles de encima al agresor a la familia, obviamente no sabe que su hijo ya ha fallecido, pero la pelea hace que el de sashimi se rompa y aquí probablemente es cuando el culpable tiene esta herida en su mano. Como está cerca de la cocina, después de haber tirado a Mikio al piso de abajo, pues entonces ya cambia esto y luego se va otra vez a por la madre y a por la hija para rematarlas. A ver, sea como fuere, lo que está claro es que el tipo no se marchó de la casa después de formar todo lo que formó. Tú imagínate lo que tenía que haber allí, no hace falta que te lo repita, o sea, la escena seguro que ya te la estás montando tú en tu mente solita. Y ahora el tío se queda unas horas en la vivienda. A este caso le han llamado el caso de Ricitos de Oro porque se asemeja un poco al cuento, a la leyenda de esta niña que encuentra la casa de los osos, se come la comida de su nevera y después se queda durmiendo en su cama, porque es algo así lo que hizo el tipo. El tipo está con todo el mundo allí desparramado por el suelo y dice, pues voy a pasar la noche. Primero se va al sofá de la sala de estar y se echa una siestecita. No tenía miedo de ser descubierto, como estás pudiendo ver, tenía mucha jeta o estaba muy loco, una de esas tres opciones. Cuando se levanta de la siesta, decide ir a la cocina y se come 2 tarrinas de helado sin cuchara ni nada, aprieta directamente así las tarrinas y se las sorbe. Después dice, bueno, voy a mirar la computadora y se conecta a la 1:18 de la mañana del día 31, se mete a mirar un sitio web que ha marcado como favorito Mikio, era una compañía de teatro. Trata de comprar boletos para el espectáculo, no te lo pierdas. Y después, más tarde, a las 10:05 de la mañana del día 31, vuelve a ver otra conexión. En este caso, navega por la empresa de Mikio y por la escuela en la que enseña Yasuko. Solamente quiere mirar los sitios que ha marcado la familia como favoritos, es como para hacerse dueño de su intimidad, digámoslo así, ¿no? Después reúne un montón de documentos de identidad, de tarjetas de crédito y los pone todos así ordenaditos sobre el sofá. Dice la policía que creen que estaba tratando de averiguar los pines de las tarjetas de crédito o algo así. También reunió muchas pertenencias al azar, sacó embalajes de la basura, prendas, documentos, cogió un poco de todo y lo metió dentro de la bañera.
También robó algo de dinero, pero no todo, unos 150.000 yenes, que equivale a unos $2.000. En la casa, en el estudio de Mikio, había mucho dinero más, lo cual dice que esto no fue un simple robo, porque él estuvo en el despacho de Mikio, estuvo andando con el ordenador, acuérdate. Entonces, si hubiera querido de verdad llevarse todo el dinero, lo hubiera hecho porque lo hubiera encontrado fácilmente abriendo unos cajones. Todas las pertenencias de valor, además de la casa, habían quedado en la casa. Solamente se había llevado una chaqueta vieja de Mikio. Raro no, lo siguiente. Cuando la abuela llega a la mañana siguiente, después de haber tratado de contactar por teléfono con su familia y que vea que la línea está desconectada, llega y se encuentra la puerta cerrada, abre con su propia llave, pero ¿sabes lo que pasa? Que con los años y con el shock, pues la abuela dice que ya no se acuerda de si la puerta de verdad estaba cerrada con llave y ella abrió, o ya no estaba la llave echada, o en fin, esto no es una prueba contundente. También se encontraron trazas de un líquido rojo fluorescente. Los teóricos de la conspiración dicen que este líquido se utiliza en el comercio de la metanfetamina. Incluso han llegado a señalar que la familia fabricaba esto en su propio sótano. Este tinte dicen que podría haber sido, por tanto, fósforo rojo o yodo rojo, que se utiliza en la producción de la meta, pero las pruebas que lo hicieron en el laboratorio arrojaron que no, que esto era simplemente una teoría de la conspiración super fancy y que ese líquido pertenecía a un resaltador rojo que muy probablemente estaba utilizando Yasuko pues para corregir exámenes o trabajos en su casa, porque recuerda que era maestra. Han pasado muchos años y todo sigue igual. Y el culpable pues no es más que ahora mismo una leyenda o un monstruo de la noche, como lo quieras llamar. Llegamos hasta el año 2006 y como la ciencia sigue avanzando, pues las pruebas forenses arrojaron una información totalmente inesperada cuando le hicieron las pruebas de genoma de ADN a la sangre que se encontró en las toallas higiénicas que pertenecían al perpetrador. Los resultados arrojaron que el tipo era mestizo y no ciudadano japonés, que sus padres pertenecen a dos culturas diferentes, una de Asia Oriental y la otra del sur de Europa. La policía le contó a la prensa lo siguiente: el culpable es un varón de ascendencia asiática. Su ADN lleva un marcador de su padre que ocurre en 1 de cada 13 japoneses, 1 de cada 10 chinos y 1 de cada 5 coreanos. Según el ADN mitocondrial, su madre tenía un antepasado originario del área del sur del Mediterráneo, probablemente alrededor del Adriático. De la ropa que dejó el perpetrador en la escena, ya sabes que se cambió todito, también se han podido sacar datos. Uno de ellos, que su altura es de 1,75 m, que la largura de su pie son 27 centímetros y medio, y esto es una talla que se vende solamente en Corea del Sur, y que su tipo de sangre es A. No se sabe siquiera el número de culpables, aunque se barajan que puede ser 3, precisamente por estos 3 que recogió el taxista aquella noche, ¿te acuerdas? Y también hay dudas con respecto a lo que pasa con la riñonera, que está que tenía la arena perteneciente a la base militar de Los Ángeles. Todo esto puede ser accidental, porque resulta que en los años en los que sucedió este crimen, pues estaba muy en auge la venta de segunda mano en eBay. Entonces se vendía y se compraba sobre todo mucho material de skaters a través de eBay, y en Japón se llevaba muchísimo comprar estos atuendos y los complementos a través de la página de eBay. Otra teoría dice que el tipo este que iba más mal vestido, el vagabundo que vieron en la estación de tren, pues podría efectivamente haber sido él y que estuviera usando esta facilidad de trenes que había para escapar. En 2014 sale un nuevo dato, y es que se dan cuenta de que la segunda conexión a internet, la de las 10:03 de la mañana del día 31, fue accidental. Ya no fue el culpable el que la hizo. La abuela, cuando había entrado a la casa y se había encontrado con todo el percal, había tirado sin querer el ratón de la computadora, que al caer contra el suelo había hecho clic y se había conectado en estos sitios que te he comentado antes. Esto lo supieron porque hicieron como una recreación, y lo hicieron con la misma computadora Macintosh, con el mismo ratón, etcétera, y se dieron cuenta de que efectivamente, pues si le hubieras dado un codazo o le hubieras dado, da igual, con el cuerpo, y si hubiera caído, se hubiera clicado y efectivamente pues podría haber sido la abuela. Lo de la ventana, la entrada a la casa, también lo ponen en duda, porque resulta que la ventana era sumamente pequeña. Entonces dicen que tendría que haber habido alguna abrasión en la ropa o en la riñonera del culpable. Sin embargo, no encontraron nada, tampoco encontraron restos de tejidos en el marco de la ventana. Lo que sí es cierto es que estaba abierta, con la mosquitera quitada, y estaba tirada abajo en el patio, y que justo debajo de la ventana sí se habían encontrado las huellas del culpable y las ramas de
los árboles estaban rotas alrededor de la valla del parque. Entonces, como blanco y en botella, ¿verdad? Se revisaron un total de huellas de 5 millones de personas y se hicieron unas pruebas de ADN a 1.300.000 personas. Ninguna de ellas coincidió, lo cual quería decir que efectivamente el tipo no era ciudadano japonés, no estaba registrado dentro del país. Le pidieron ayuda a Corea del Sur porque había demasiadas pruebas que apuntaban hacia este país, pero el gobierno les negó esta ayuda. Dicen que puede ser que sí que corresponda al ejército porque se dieron cuenta de que había bajado las escaleras, que estaban totalmente resbaladizas por los fluidos, ¿verdad? Pegado así a la pared y dando pequeños pasitos, y que esto es como una técnica que conocen solamente en el ejército. El cuento más sensacional de todos fue escrito por un periodista llamado Ichihashi Fumiya, que cuenta la historia de los Miyazawa y asegura que estaban involucrados con la Iglesia de la Unificación de Corea, y que como ellos se habían negado a vender su casa y sus terrenos, pues esta iglesia había contratado a un sicario para quitárselos de en medio. Otras conjeturas giran en torno a que el culpable podía tener una enfermedad mental o que simplemente fue un robo que salió mal. Imagínate, después de 23 años sin saber qué carajos es lo que pasó, pues ya la gente dice de todo. A día de hoy todavía 35 agentes siguen destinados a este caso y la mayor recompensa de Japón se encuentra sobre la cabeza de este tipo. $150.000 están ofreciendo para quien pueda dar una pista que lleve efectivamente a poder apresar al culpable. Uno de los oficiales que estuvo al cargo del caso durante todo este tiempo, está jubilado ya, se llama Takeshi Toshida, sigue visitando regularmente a Satsuko, que es como se llama la abuela, la que se encontró con toda su familia fallecida. No quiere dejarla sola porque sabe que la señora se ha quedado totalmente traumatizada y entonces todas las semanas va junto con ella para rezar por su familia en unos altares que la señora ha puesto allí, y también pasan a la casa de al lado, a la familia de los Miyazawa, que se sigue conservando exactamente de la misma manera para que no se pierda ninguna prueba, y van allí a prestarles sus respetos y a prometerles que van a encontrar al culpable para poderles dar un descanso digno. Este señor dice que espera no fallecer él mismo antes de encontrar al culpable. Curiosita, curiosito, sé que te ha explotado la cabeza con este caso. Yo también estoy totalmente patidifusa. No puedo comprender cómo una persona que cometió semejante acto se pudo desvanecer en medio de la noche sin que nadie se diera cuenta de nada, sin que nadie le parara los pies, que si el vagabundo, que si el tipo que entró con la herida aquí en la mano que se le veía casi el hueso, que si en el taxi uno deja el asiento de atrás manchado. Es que había tantas cosas y la información no llegó a tiempo, o simplemente, es que no sé, el destino, no entiendo, pero después de 23 años que no se haya podido sacar absolutamente nada, que este tipo está por ahí suelto y vete tú a saber si no ha sido el perpetrador o el culpable de muchos otros crímenes. Es que esto da hasta miedo porque nadie sabe dónde está, dónde vive hoy en día. En fin, déjame saber abajo en comentarios qué crees tú que pasó con este caso y por qué piensas que después de 23 años no se le ha podido dar una resolución. ¿Se te ocurre algo? ¿Se te ocurre alguna otra teoría? A mí esto de que estaban con lo de la Iglesia de la Unificación de Corea y no quisieron vender los terrenos y no sé qué, esto como que me resuena un poco, ¿sabes? Puede ser que sí que las cosas vayan por aquí, que desde luego es una teoría muy loca, sí, pero que muchas veces lo que menos te esperes que está sucediendo es precisamente lo que sucede también, porque ya sabemos todos que la realidad supera la ficción. Déjame saber abajo en comentarios, por tanto, qué piensas. Te voy a estar leyendo con toda la atención del mundo. Espero que hayas disfrutado este caso muchísimo. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el siguiente. Recuerda estar suscrito y con la campanita activa para que YouTube te avise en cuanto suba el próximo caso. ¡Mua! ¡Chao!